Señores, la Escuela de la Marina Mercante prosigue con su actividad académica y en esta oportunidad sobre la asignatura Gerencia Financiera, y nos corresponde ahora la sesión número 3. En esta lámina que aparece enseguida tendremos en cuenta el financiamiento empresarial. Siempre al frente de la asignatura, el doctor Abraham Zambrano, Saya Verde, amigo de ustedes. Continuaré como en las sesiones anteriores con las clases haciendo uso de un lenguaje totalmente sencillo, en el entendido que en la mayoría de los casos no hay una experiencia anterior a esta asignatura, pero sí nos corresponde ahora, como en reuniones anteriores, hablar ya del financiamiento de esa empresa que forma inicial fuimos describiendo. Luego vimos los elementos de la empresa, luego la constitución de la empresa, etcétera, y ahora estamos ya en el financiamiento. La empresa constituida mediante los 3 elementos básicos necesariamente debe cumplir el principio muy conocido como empresa en marcha. Empresa en marcha significa que la institución ya está asumiendo derechos y obligaciones, o sea, cumpliendo con todas las responsabilidades que se fue mostrando cuando hablamos del gerente financiero. Esto significa que este ente jurídico o persona jurídica está en condiciones de asumir lo que ya dijimos, esos derechos y esas obligaciones. Pues para ello requiere de un flujo de fondos que provienen de diferentes fuentes. Es decir, la empresa requiere necesariamente de las fuentes financieras que constituyen la forma como es que ésta se va alimentando del recurso material físico llamado moneda u otra categoría de bienes. Cuando hablamos de fuente, aquí utilizamos la etimología de la palabra fuente. ¿Qué significa, como ustedes están leyendo allí en la pantalla, manantial de agua? Pues la empresa requiere de este manantial, es decir, de una serie de flujos que le va a ser útil para su funcionamiento, haciendo mención a la empresa en marcha. Bajo esta concepción, la institución o la firma puede pues visualizar en un momento determinado de tiempo cómo la acumulación de fondos, cómo es que estos recursos se van originando en diversas fuentes. Inversionistas que adquieren acciones o inversionistas que aportan. Los acreedores que otorgan un crédito son aquellas terceras personas que facilitan del crédito, que facilitan del préstamo a la empresa en marcha. Y finalmente las utilidades acumuladas de ejercicios fiscales anteriores o el resultado del ejercicio presente. Anteriormente se ha expuesto lo que constituye una especie de definición del financiamiento empresarial. Se extrae que la empresa tiene 3 fuentes financieras fundamentales. Regresen ustedes en su lectura al ítem 2, donde ustedes encuentran prácticamente las 3 fuentes financieras. Inversionistas que adquieren acciones, denominada fuente financiera propia. Acreedores que otorgan el crédito, llamada fuente financiera ajena. Y una fuente de autofinanciamiento que está conformado por la utilidad acumulada o por la utilidad del ejercicio durante el ciclo académico. Ahí tienen algunas láminas
que nos va a permitir visualizar lo que estuvimos explicando anteriormente. La empresa. Aquí reiteramos lo que dijimos anteriormente. Persona jurídica, ente económico, que requiere del manantial del flujo de fondos. Y este manantial o flujo de fondos son 3 específicamente. Y hemos dibujado a los 3 para mostrar cómo es que la empresa se alimenta, se provee de recursos a través de una primera. La primera constituye el aporte de los socios. Puede ser mediante la compra de acciones. Puede ser mediante la entrega de bienes. Puede ser mediante la entrega de capitales o de recursos monetarios. ¿Quiénes lo hacen? Proporcionan esta fuente financiera los socios, los accionistas, los dueños o los propietarios, tema sobre el cual nos hemos referido en la segunda sesión. Y es el segundo o el primer elemento que constituye la empresa, las personas. Esas personas son las que contribuyen con esta primera fuente financiera que nosotros le estamos denominando propia. La segunda fuente financiera es la fuente financiera ajena, o sea, el recurso, el capital o el dinero que proviene de terceras personas bajo ciertas condiciones que más adelante lo veremos. Pero la siguiente fuente financiera es lo que la propia empresa genera, lo que la propia empresa está demostrando al final de un ejercicio o al final de un ciclo regularmente mediano y a veces hasta cortísimo plazo, cuánto está ganando o cuánto está percibiendo de utilidades. En este caso me estoy refiriendo a una empresa que persigue el fin lucrativo, porque al principio dijimos que hay empresas que no persiguen fin lucrativo, por ejemplo, las asociaciones civiles, por ejemplo, los comités, y así en algún momento. En las láminas siguientes veremos algunas características de cada una de las fuentes financieras. La fuente financiera propia, que ustedes están viendo ahí, ya lo dijimos, que es el aporte del socio, tiene sus propias características que nos permiten distinguir de las otras fuentes financieras. Veamos entonces las características de esta primera fuente financiera. Esta primera fuente financiera nos dice que el financiamiento para cualquier obligación debe prevalecer en forma continua, permanente, etc. Pero en este caso, el socio, cuando constituye su empresa, no le dice a su persona jurídica, a su ente abstracto, como dijimos en las sesiones anteriores, señores, aporto el capital, pero ustedes me devuelven en tal fecha. Por eso en esta fuente financiera propia no existe el financiamiento. No hay una fecha de devolución. Tampoco hay un término prefijado para que se devuelva el capital aportado, el capital entregado o las acciones adquiridas. Pero esta fuente financiera propia también tiene otra característica. Y la otra característica es que el socio no exige ninguna garantía. No le dice, yo te entrego mi capital, te entrego mi aporte, pero ¿con qué me garantizas? No le dice eso al ente que los mismos socios crearon, a la persona jurídica que ellos mismos constituyeron en su momento y que mediante la elevación de la minuta a la escritura pública le han dado personería jurídica. Por lo tanto, no le exigen pues un bien como garantía. Pero hay otra otra característica que es sin interés. El socio no pide, el socio no cobra el interés. El socio puede perseguir más adelante un dividendo, pero el dividendo está en la razón
cuando es el resultado de una utilidad. Si no hay utilidad, no hay dividendos. De pronto el gerente financiero o el directorio en pleno, que son los funcionarios responsables, tienen que, si es una empresa lucrativa, necesariamente trabajar para que la fuente financiera propia, que son los capitales que provienen de la empresa, debieran generar alguna utilidad. Pero estos no reclaman ningún interés, ni mensual, ni anual, ni mucho menos. Pueden en algún momento pedir los dividendos, que el dividendo es la distribución de la utilidad en proporción al capital prestado, o al capital aportado. En la siguiente lámina vamos a ver las características de la fuente financiera ajena. ¿Qué nos dice la característica de la fuente financiera ajena? Nos dice que sí tiene vencimiento. Claro, el acreedor, que en este caso podría ser el banco. Este acreedor bancario le obliga a la persona, al deudor en este caso, que le ha solicitado un crédito, a suscribir el contrato, fijándole un vencimiento de devolución, fijándole un plazo, pero al mismo tiempo que le fija el plazo, le fija el vencimiento. ¿Qué es el plazo? El plazo es el tiempo en el que se va a pagar la deuda. El vencimiento es la fecha exacta de cancelación de dicha obligación. Pero tiene otra característica, y la otra característica es que sí le exige garantía. A diferencia de la fuente financiera propia, la fuente financiera ajena, que proviene del acreedor, le exige una garantía. Y la garantía puede ser en una prenda, en una hipoteca, etcétera, tema que lo veremos casi enseguida. Ahora bien, exige necesariamente un interés. Los intereses bancarios, en la actualidad aquí en el país, en nuestro país, Perú, puede elevarse hasta un 20, 22, 25%. De tal manera que el acreedor no solamente que le exige la garantía, sino que le fija un vencimiento y que al mismo tiempo le exige los intereses. Esta es la diferencia sustancial entre esta fuente financiera ajena que estamos ya narrando y explicando en relación a la primera fuente financiera que vimos ya anteriormente, que es la fuente financiera propia. Estas características lo distinguen con mucha nitidez a las dos fuentes financieras que ya estamos viendo hasta este momento. Pero viene una siguiente fuente financiera que ya le hemos dado su nombre. Si ustedes son personas dedicadas a la lectura, no van a encontrar en los textos la fuente de autofinanciamiento, porque esto se acopia con los capitales. Nosotros, desde nuestro punto de vista, modesto por cierto, y luego de haber leído algunos textos, creemos necesario distinguir entre el capital que aporta el socio, entre el capital que nos proporciona el acreedor y lo que estos capitales en conjunto generan. ¿Qué generan? Generan un autofinanciamiento, o sea, una utilidad. Esta utilidad que constituye los resultados del ejercicio no responden a características adicionales como hemos visto anteriormente. Son las utilidades que en algunos de los casos ni siquiera el socio lo está recibiendo como dividendo. El socio a veces se preocupa de conseguir su beneficio personal yendo a su empresa y solicitando a cuenta de los dividendos, digamos si es una empresa vendedora de los productos de línea blanca, puede decir el socio: señores, a cuenta de mis utilidades me llevo esta refrigeradora, me llevo este televisor,
para atender las necesidades de mi familia. O el Día de la Madre, porque todavía no hay Día de la Esposa. El Día de la Madre, para mi esposa voy a llevar tal bien o tal producto que mi empresa se dedica a vender. ¿Pero a cuenta de qué? A cuenta no del capital, tampoco a cuenta del préstamo que estamos haciendo. Eso resulta casi intocable. Pero sí a cuenta de mis utilidades. Que el capitalista lo recibe como dividendos. Y al recibirlo como dividendos puede anticiparse. No digo que siempre, pero puede anticiparse recibiendo estos bienes a cuenta de esas utilidades. Por lo demás, estamos viendo estas tres categorías de fuentes financieras que nos permite a nosotros reconocer cómo esta empresa legalmente constituida, jurídicamente atiende sus derechos y obligaciones, está recibiendo de ese manantial. ¿Y qué es ese manantial? Es el flujo de fondos, el flujo de recursos que lo percibe para que la empresa esté en movimiento. Si la institución carece de estos recursos, carece de estos fondos, la empresa no va a cumplir con el principio de empresa en marcha. Cuando hablamos de empresa en marcha tenemos que saber y tenemos que reconocer que la empresa está en constante movimiento. Por eso en algún momento en la primera sesión dijimos, usted como persona está en movimiento. Cuando ustedes están navegando en el barco, su empresa está en movimiento. Y así no estén navegando, así estén ustedes parados. Ustedes mismos están en movimiento porque están hablando, están pensando, están mirando, están actuando, están consumiendo algún producto. De tal manera que, haciendo un poco de sinonimia, la persona jurídica, la empresa tiene que estar en funcionamiento, tiene que estar entonces cumpliendo con el principio de empresa en marcha. Para que esté funcionando la empresa, requiere de ese manantial de recursos que lo hemos visto en las tres fuentes financieras. No sé si tenemos ahí las láminas de la primera parte de las tres fuentes financieras, para señalar que efectivamente estas tres fuentes financieras nos proporciona a nosotros el recurso necesario, que más adelante ya lo veremos como un capital de trabajo. Ya no lo veremos como simple financiamiento, o sea, como aquella forma de agenciarse fondos para hacer funcionar a la empresa. Ya lo veremos como el capital operativo que le permite a la institución proseguir con sus actividades. Esta tercera sesión nos permite a nosotros determinar cuál ha sido la mejor forma y cuál ha sido el mejor financiamiento y el de menos costo para que la empresa vaya adquiriendo sus fuentes financieras. Ahí tienen ustedes tres fuentes financieras: la ajena, la propia y la de autofinanciamiento. Unas están requiriendo necesariamente intereses, garantías y vencimiento. Las otras, que es la primera fuente financiera, la propia, no requiere de el cumplimiento de estas características. Simplemente el socio se despoja de sus bienes y le entrega a ese nuevo ente. Esta es una primera fuente financiera. Pero el socio no le dice, señor empresa, usted me devuelve en el plazo de 2 años. Señor empresa, usted me entrega una garantía. Por eso es que regresamos al siguiente término, que la empresa siempre se considera como una aventura financiera. ¿Quién no aventura en la vida? Hasta el matrimonio, hoy en estos días, resulta ser una aventura. Y ustedes, señores que me están escuchando, sin duda en alta mar, es una aventura el viaje que están realizando desde Perú hasta su lugar de destino y viceversa. No sabemos qué podría ocurrir, algún riesgo de repente. La empresa también tiene que cubrirse de esos riesgos. También tiene que cubrir los peligros a los cuales se enfrenta
tal y cual como ustedes están en la embarcación y de repente a otros señores que están en tierra también tienen sus propios riesgos al cruzar una vereda, al cruzar una avenida, etcétera, pero la empresa llamada persona jurídica se somete a riesgos. Yo espero que en algún momento ustedes me formulen las preguntas a través de la plataforma y podamos asumir las respuestas. Después de todo, la siguiente sesión tendremos con la cuarta sesión que corresponde a otros temas. Yo les agradezco por su atención. Muchas gracias.